Buenas tardes, mis queridos hermanos, bienvenidos sean todos ustedes. Nuevamente vamos a continuar nuestros estudios del día miércoles. Hoy nos corresponde estudiar el libro de Hebreos en el capítulo 7. Así que les quiero invitar a buscar en sus Biblias el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento y poder ubicarnos ahí de inmediato en el capítulo 7. Vamos a estudiar en esta oportunidad la primera parte, porque es muy extenso y profundo también la explicación que va a dar aquí el escritor a los Hebreos acerca del sacerdocio y del reinado de nuestro Señor Jesucristo, el sacerdocio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Así que de manera inmediata entonces les invito a orar antes de comenzar. Vamos a orar y luego vamos a continuar con nuestro estudio. Oramos al Señor. Padre, oramos en esta hora, nos encomendamos delante de ti para agradecer, Señor, todo lo que tú haces por nosotros y en nosotros. Gracias te damos, Dios, porque podemos, Señor, conectarnos, Señor, podemos, Señor, congregarnos de manera virtual, pero lo podemos hacer y eso es a que tú estás en control de todo, Señor. Oramos en esta hora, Señor, y te rogamos, Dios, que en primer lugar nos perdones de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas. Te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos, enseñándonos, hablando a nuestros corazones. Oramos, Señor, para que tú, Señor, nos llenes de tu poder y de tu Espíritu Santo. Seas abriendo nuestra mente, nuestro corazón para recibir la enseñanza fiel de tu palabra y que podamos entender, Señor, estas doctrinas tan necesarias y tan vitales para nuestra vida espiritual, para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento espiritual, Señor. Porque estamos viendo, Señor, en estos tiempos, Señor, en donde la enseñanza de tu palabra escasea, y si no hay enseñanza de tu palabra, Señor, no hay fe, Señor, hay incredulidad, Señor. Hay superficialidad, Señor, en la comunión contigo. Yo te pido en esta hora, Señor, que abra nuestra mente y nuestro corazón para recibir la enseñanza de tu palabra, Señor, la instrucción de tu palabra. Y que no solamente podamos recibir la enseñanza, sino que también podamos aplicarla a nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Señor, por toda la congregación, Señor, por toda tu iglesia, Señor, especialmente en este tiempo tan difícil y complicado que estamos viviendo, pero también son tiempos necesarios, Señor, porque así, Señor, tú lo has decidido, Señor, de que sean tiempos, Señor, necesarios para que podamos buscarte de manera personal, podamos ser fortalecidos, enseñados, guiados, podamos tener tiempo también, Señor, para estar a solas contigo en la meditación, en la oración, Señor, orando unos por otros, Señor. Te rogamos, Señor, en esta hora, Padre, que seas tú con aquellos que están enfermos, Señor, especialmente oramos por Mónica Gil, Señor, te pedimos por ella, por su recuperación. Yo te pido, Padre, que tú la bendigas, le fortalezcas, le llenes de tu poder, de tu Espíritu Santo, a ella, Señor, a su esposo también, Señor. Oramos por este matrimonio, que tú les bendigas, les fortalezcas. Seguimos orando, Señor, por Lilian Silva, por su esposo Galindo, Señor, por la familia, por las niñas. Dios provee para sus necesidades. Oramos, Señor. Rogamos, Dios, que seas tú tocando sus vidas y supliendo las necesidades. Te pedimos, Señor, en esta noche que tu Espíritu, Señor, sea en medio nuestro, abriendo nuestra mente y nuestro corazón para recibir de ti la enseñanza fiel de tu palabra. Pedimos tu bendición por tu palabra, que nada ni nadie nos desconcentre, sino que podamos estar atentos a lo que tú nos quieres enseñar esta noche. Te ruego, Señor, por todos los estudios bíblicos que se están realizando, Señor, en esta hora, en todo el mundo, Señor. Que tú uses a hombres, Señor, a la enseñanza de tu palabra, para edificar, unir, contribuir, Señor, exhortar, animar a la iglesia, Señor. Edificar mayormente a tu iglesia. Pedimos tu bendición por cada uno en esta hora, especialmente por la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden saludarse en el amor del Señor unos a otros, los que están ahí reunidos.
Vamos entonces de inmediato al libro de Hebreos en el capítulo 7. Hebreos en el capítulo 7. Miramos aquí que el escritor a los Hebreos, que su nombre desconocido, no se sabe quién con seguridad es el escritor a esta carta. Sin embargo, el escritor a los Hebreos vemos que viene enseñando ya en los primeros, por decirlo, los primeros 5 o 6 capítulos de esta hermosa carta. Él viene hablando acerca de mucha doctrina fundamental, pero a la vez también el escritor a los Hebreos exhorta a la iglesia de aquella época a que fuera una iglesia madura en Cristo, a que ellos pudieran desarrollarse espiritualmente y pudieran aumentar su fe, porque ellos estaban siendo perseguidos. Y la persecución se había tornado un poco complicada. Así que había muchos creyentes de la época que estaban muchos pensando en volver atrás y otros ya habían vuelto definitivamente atrás a su vida antigua, habían dejado el cristianismo, se habían apartado de la fe y se habían vuelto a lo mundano. Entonces, el escritor a los Hebreos detecta, o más bien el Espíritu Santo, le hace ver aquí un problema que había y que ocurre también en este tiempo. El problema que había en aquella época en la iglesia a la cual el escritor dirige su carta era inmadurez espiritual. Había una inmadurez espiritual, había una falta de enseñanza o más bien de aplicación, porque la enseñanza la tenían, pero había una falta de aplicación práctica, de creer en la palabra de Dios y de vivir conforme a lo que el Señor enseñaba. Entonces había una inmadurez espiritual y había muchos creyentes que se habían quedado en los rudimentos, en las tradiciones, en las costumbres. Tales como, por ejemplo, había muchos creyentes que no querían crecer espiritualmente, sino que se quedaban estancados en, por decirlo de alguna manera, se quedaban más bien quejándose de la persecución y no se afirmaban en Cristo, es decir, no fortalecían su relación personal con el Señor Jesucristo, como hoy. Hoy día nosotros vemos una superficialidad en cuanto a la comunión con Dios. Es increíble y es triste a la vez porque tenemos mucho conocimiento de la Escritura, pero poca aplicación a ese conocimiento. Es decir, muchos cristianos no creen en la palabra de Dios y no creen en las promesas, por lo tanto, en las promesas que Dios nos da en su palabra. Por lo tanto, no conocen a Dios en profundidad, no conocen su gracia, no conocen su amor, no conocen su misericordia, sino que simplemente se fijan más bien en lo humano, en lo carnal, en las diferencias, pero no profundizan su relación personal con el Señor Jesucristo. Por ejemplo, ejemplos prácticos. Hay muchos creyentes que tienen diferencia unos de otros por la forma, por tantas cosas que no vale la pena mencionar, pero tienen diferencias tales como, por ejemplo, que el líder no me vio, que el líder no me saludó, que no voy a seguir participando porque no estoy de acuerdo con la forma, con el método, y mucha gente se desanima y mucha gente vuelve atrás y mucha gente se fija en ese tipo de cosas que no son relevantes y deja de lado lo que sí es relevante, lo que sí es importante, que es el amor de Dios, que es conocer la doctrina de Dios, que es profundizar en esta relación personal con Jesucristo, que es negarse a sí mismo y ser discípulo del Señor Jesucristo. No solamente un seguidor o un creyente, sino ser un discípulo del Señor Jesucristo. Un discípulo que se niega a sí mismo, que toma la cruz de Cristo y sigue cada día en pos de Jesucristo. Entonces, en ese sentir viene el escritor aquí mencionando esta carta a la iglesia, y aquí hace un cambio drástico, a partir del capítulo 6 en adelante. Hace un cambio drástico en el sentido de que ahora, como él se da cuenta que la iglesia en su mayoría de aquella época era muy superficial y muy ambigua en el conocimiento y no profundizaban, les dice: yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales, en otras palabras está diciendo aquí, sino que le está diciendo aquí que el versículo, citando específicamente el capítulo 5, versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La palabra tardos quiere decir flojo. La palabra tardos quiere decir flojo, perezoso, en buen chileno, por decirlo así. Tardos quiere decir una persona que se ha dejado
que ha dejado, digamos, la comunión y la perseverancia constante con Dios, dice, tardos para oír. ¿Oír qué? Oír la palabra de Dios. Por eso hay tanta ambigüedad y hay tanta superficialidad. Versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces en esa condición se encontraba la iglesia de aquella época, como la iglesia hoy día también. Personas que no profundizan en la enseñanza, personas que no estudian la palabra de Dios, sino que siempre están como niños espirituales. Es decir, un niño espiritual se caracteriza porque necesita demasiada y mucha atención, y la atención que se le presta a ese niño es lo que en realidad va a definir en cierta manera su dependencia. Entonces, así también hay creyentes que necesitan mucho del afecto del creyente, del cristiano, del líder, para poder desarrollarse, para poder crecer, y se hacen dependientes de esa persona. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que yo debo ser dependiente a Cristo, profundizar en su enseñanza, en su consejo, en su dirección, y no en las personas propiamente tal. Entonces, debiendo ser ya maestros, saque su cuenta, piense usted cuánto tiempo lleva de conocer al Señor y cómo ha avanzado su vida espiritual, cómo se ha desarrollado, en qué ministerio usted está trabajando, en qué ministerio usted está activando, más bien qué es lo que usted está haciendo para Dios, en qué se ha involucrado, participando. Y recuerde usted esto, hermanos, que cuando uno participa en la obra de Dios también demanda tiempo, demanda esfuerzo y también demanda sacrificio. Un discípulo del Señor sigue a su maestro. Y nuestro maestro nos dice, el que quiere seguir en pos de mí debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Pues volviendo al punto, en Hebreos capítulo 7, versículo 10, como el escritor no podía avanzar en la enseñanza profunda, entonces el escritor va a hablar acerca de algunas definiciones y algunos conceptos, en este caso puntual del sacerdote o el sumo sacerdote. Entonces va a tener que explicar el escritor aquí en detalle cuál es la función del sacerdote. ¿Cuál es su función? Porque al entender esta función, el propósito del escritor es que al entender la función del sacerdote, entonces va a poder presentar a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote intercesor. Y también al presentar en detalle, basado en el Antiguo Testamento, la función del sacerdote, el rol del sacerdote, el escritor aquí va también a despejar y a sacar muchos prejuicios que habían en la iglesia en aquella época. Había muchos prejuicios que venían especialmente de los judíos creyentes que componían la iglesia y que tenían muchos prejuicios en cuanto a Jesucristo como sacerdote. Entonces vamos a mirar aquí cómo el escritor explica en detalle la función del sacerdote, de dónde viene el sacerdote y por qué dice la Biblia de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Entonces, el sacerdocio de Jesús va a enseñar aquí el escritor en el capítulo 7. Sacerdocio de Jesús viene según el orden de Melquisedec. Ahora, debemos recordar que cuando Jesús realizó su ministerio, Jesús realizó la obra del sacerdote de restaurar, de hacer el puente, de hacer el nexo. Recuerde usted que Jesús vino con una misión, dice. Vino a los enfermos, vino a unir, dice. Vino a reconciliar al hombre con Dios, vino a hacer ese puente del hombre ante Dios. Entonces la función del sacerdote, como vemos aquí en particular, era justamente ser ese intercesor. Y Jesús lo hizo. Jesús, cuando estuvo en medio de los hombres, dice claramente en la Escritura que Él compartió con toda la gente. Pero la molestia principal que tenía el judío en la iglesia de los hebreos, a la cual es dirigida esta carta, era que habían algunos judíos creyentes que cuestionaban el sacerdocio de Jesucristo.
cuestionaban el sacerdocio de Jesucristo. De hecho, los fariseos de la época también cuestionaban el llamado del Señor Jesucristo, porque Jesucristo, de acuerdo a la ley, según ellos, de acuerdo a la ley del sacerdote, Jesucristo no descendía de la familia directa de Aarón, ni tampoco descendía de la tribu de Leví. Recuerden ustedes que mirando en el Antiguo Testamento, Dios estableció de que el sumo sacerdote debía venir de la familia de Aarón. De ahí venían los sumos sacerdotes, solo de la familia de Aarón. Y de la tribu de Leví venían los sacerdotes y los levitas que servían en el templo. Entonces, cuando el escritor a los hebreos va a enseñar aquí, va a decir acerca de que Jesús, el sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio de Aarón y de los levitas, entonces le provocaba esta pregunta al judío. Ellos decían, bueno, si Jesús es sacerdote, pero Jesús no desciende ni de Aarón ni de Leví, sino que desciende de Judá, de la línea de Judá. Entonces eso le provocaba al judío de la época, le provocaba como esa interrogante, y cuestionaban y provocaban también algunos prejuicios. Entonces el escritor a los hebreos va a explicar aquí que Jesús es superior al sacerdocio de Aarón y al sacerdocio de Leví, dice, porque Jesús viene del orden de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Y esta orden, ¿por quién fue establecida? Fue establecida por Dios mismo. Entonces eso es lo que va a entrar a explicar aquí el escritor a los hebreos. Ahora, es importante que podamos entender bien la labor del sacerdote, porque así nos va a ayudar a valorar y también a mantener una comunión personal con nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, intercesor, que a diario, en cada momento, intercede por nosotros ante nuestro Padre Celestial. Quiero llevarlos un momento a recordar lo que el escritor a los hebreos habla del sacerdote. Vayamos un momento a Hebreos capítulo 5, versículo 1. Voltee su Biblia y vayamos ahí a Hebreos capítulo 5, versículo 1. Dice lo siguiente: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces aquí el escritor nuevamente recuerda, no le agrega nada, sino recuerda cuál es la función del sacerdote. El sacerdote es tomado, dice en primera cosa, es constituido de entre los hombres. Es tomado de entre los hombres, a favor de los hombres. Un intercesor, es un intercesor. ¿Para qué? Para que haga un oficio, un trabajo específico determinado por Dios para presentar ofrendas, sacrificio por los pecados. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, en el oficio, primero en el llamado del sacerdote, que es un llamado de Dios, y el oficio que el sacerdote realizaba, que eran los sacrificios. Y la primera cosa importante, que es llamado de entre los hombres, importante detalle aquí. El sacerdote debía ser paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él como hombre, como sacerdote, también estaba rodeado de debilidad. Y por esa razón el sacerdote, antes de ofrecer sacrificios, el sacerdote también tenía que primero ofrecer sacrificios por sí mismo, por sus propios pecados. Y aquí el escritor a los hebreos declara algo muy importante. Dice que esta honra, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Subraye eso, el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea, el sacerdocio, entonces está diciendo aquí el escritor, de que el sacerdocio del Antiguo Testamento, nadie por su propia voluntad podía decir, la verdad es que yo voy a estudiar para sacerdote, o yo voy a ser sacerdote, o yo quiero ser sacerdote, o yo me voy a capacitar y me voy a instruir, voy a ir a la escuela de sacerdotes para
salir egresado como sacerdote, nadie podía decir eso, según lo que dice aquí la Escritura, porque esto era un llamado específico, único, absoluto de Dios. Era un llamado de Dios. Así, por tanto, Dios llamó a Aarón y Dios llamó a los de la tribu de Leví para que ellos sirvieran en el sacerdocio, digamos, tanto en el tabernáculo como en el templo. La palabra sacerdote en el latín es traducido como pontífice. Pontífice. De donde la palabra pontífice se deriva la palabra puente, un nexo entre dos puntos determinados. Es decir, entonces, el sumo pontífice, que nosotros siempre estamos acostumbrados a escuchar en la religión católica, el sumo pontífice está diciendo que es el único puente entre el hombre y Dios, y eso es falso, porque el sacerdote y el sumo pontífice es nuestro Señor Jesucristo. Pero para que usted pueda entender este concepto de sacerdote es intercesor. Su nombre entre el hombre pecador, y Dios. Entonces, como decía anteriormente, el sacerdote también, no solamente la función que él tenía era presentar los sacrificios de expiación, de purificación, de paz, ofrendas, qué sé yo, etcétera, etcétera, sino que el sacerdote era el encargado de examinar, diagnosticar y evaluar a los enfermos, a los que eran puros e impuros. El sacerdote tenía ese trabajo, eso aparece en detalle en el libro de Levítico. Entonces, él era el encargado de hacer todo este tipo de cosas. De hecho, es más, el sacerdote era el encargado de diagnosticar si la persona venía con lepra. Eso aparece en detalle en el libro de Levítico. Si la persona tenía lepra, entonces el sacerdote era el hombre indicado para decir: este hombre tiene lepra, tiene que dejar su casa, tiene que apartarse de su casa, sus cosas tienen que ser quemadas y tiene que salir fuera de la ciudad. Entonces, el sacerdote era el encargado de diagnosticar este tipo de cosas, como también el sacerdote era el encargado de decidir y determinar si el leproso había sido sano. Entonces venía donde el sacerdote, se presentaba donde el sacerdote, entonces el sacerdote decía: sí, está sano, puede volver a su casa y ya es una persona apta para poder convivir con la familia. Entonces el sacerdote tenía un rol muy importante. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, cuando Él estuvo entre los hombres, cuando Él realizó su ministerio, Jesús hizo la labor del sacerdote también. ¿En qué sentido? Jesús, como sacerdote, vino a reparar lo que estaba dañado. ¿Qué era lo que estaba dañado? El hombre, su pecado. El pecado del hombre lo estaba consumiendo y apartando de Dios. El pecado del hombre lo estaba alejando mucho más de Dios. Era imposible que el hombre pudiera acercarse a Dios sino a través de sacrificios de animales inocentes. Entonces Jesús, cuando realizó su ministerio, por ejemplo, hizo la labor de los sacerdotes, como por ejemplo, Jesús perdonó los pecados. ¿Se acuerda aquel hombre cuando Jesús estaba predicando en la casa de Pedro y vinieron 4 amigos y tomaron a un paralítico y lo subieron por la azotea? Al ver que estaba esa casa llena, subieron por la azotea, rompieron el techo y bajaron al paralítico ante Jesús. Y Jesús le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Vete, dice, toma tu lecho y anda. Y los fariseos se enojaron tanto y dijeron: ¿cómo puede perdonar pecados? Entonces Jesús ahí, como nuestro gran sumo sacerdote, Él tenía la facultad de poder perdonar pecados y sanar al hombre. Entonces ahí tenemos una evidencia clara de nuestro gran sumo sacerdote perdonando pecado como Dios y también sanando. Ahora, Jesús hizo la labor del sacerdote en aquella época, a diferencia de que el sacerdote siempre pasaba en el templo, siempre pasaba realizando. Jesús, dice él, que compartió con la gente. Jesús participaba con la gente. Jesús iba con los leprosos, estaba con los leprosos, sanaba a los leprosos, iba a estas pequeñas aldeas, se metía en las aldeas con los leprosos, les hablaba y sanaba a muchos de ellos. Jesús era considerado un hombre comilón y bebedor porque se juntaba con publicanos,
con gentiles y con gente de dudosa reputación. Jesús fue considerado de esa manera. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, participó con la gente. Jesús restauró el corazón de la gente de aquella época. Jesús sigue restaurando hoy día. Entonces el punto es claramente aquí que bajo este enfoque el escritor a los Hebreos va a señalar y va a decir aquí que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote que viene del orden de Melquisedec, que su sacerdocio es eterno. Así que con este concepto en mente de la función del sacerdote, que el sacerdote fue llamado por Dios, que el sacerdote cumple la labor de ser intercesor entre el hombre y Dios, que el sacerdote ofrecía sacrificios expiatorios para cubrir el pecado, que el sacerdote era el encargado de determinar la enfermedad de una persona para apartarse de su casa, determinar la sanidad de una persona para poder volver a su casa. Es decir, tal vez para nosotros hoy día ese concepto de sacerdote es totalmente ajeno a lo que era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el sacerdote era muy importante en la vida porque el sacerdote era quien determinaba, y por esa razón en los tiempos de Jesús los sacerdotes sí abusaron mucho de su autoridad y de su investidura, por decirlo así. Y Jesús vino a poner las cosas en orden, nuestro gran sumo sacerdote. Y en el tiempo en que la iglesia, a los hebreos está aquí, la cual fue dedicada esta carta, la iglesia entonces también habían estos ciertos prejuicios. Jesús será nuestro gran sumo sacerdote si no viene de la línea de Aarón y no viene de la línea de los levitas, entonces, sino que viene de la línea de Judá. Pero ¿cómo? Entonces aquí el escritor a los hebreos va a explicar. Vamos de inmediato. Hebreos capítulo 7, versículo 1. Dice lo siguiente: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, si el escritor a los Hebreos dice que Jesús viene del orden de Melquisedec, entonces el escritor a los Hebreos tiene que tener un fundamento para decir y para enseñar quién es realmente Melquisedec. Pues aquí estos primeros 3 versículos, el escritor a los Hebreos se pone a explicar en detalle quién es este rey Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Debemos también nosotros considerar que en el Antiguo Testamento no podía una persona ser sacerdote y rey a la vez. No podía. De hecho, hubo una persona en el Antiguo Testamento llamado Usías, el rey Usías, a quien Dios bendijo como rey desde los 16 años en adelante. Dios lo prosperó, Dios lo bendijo como rey de Israel, pues este rey de Israel quiso tomar el oficio del sacerdote, y cuando toma el oficio del sacerdote murió, dice, con una lepra en su frente. Desapareció, Dios lo castigó, por decirlo de alguna manera. Entonces quiero argumentar y demostrar que antiguamente no era considerado por Dios el hecho de que fuera rey y sacerdote. Pero aquí dice este Melquisedec. Melquisedec dice rey de Salem y también a la vez tiene el otro oficio, sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, para entender el contexto aquí, el escritor a los Hebreos no está añadiendo un argumento desconocido, sino que está citando el Antiguo Testamento. Él está tomando parte del Antiguo Testamento, cuando en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Génesis, se está hablando de Melquisedec. Quiero que me acompañe por favor un momento a Génesis capítulo 14, versículo 17. Génesis capítulo 14, versículo 17. Aquí el escritor entonces a los hebreos va a demostrar que Jesús viene del orden de Melquisedec. Pero aquí el escritor a los hebreos está explicando quién es Melquisedec, o de dónde viene Melquisedec, o dónde aparece Melquisedec en el Antiguo Testamento. Aquí lo cita. Génesis capítulo 14, versículo 17 dice lo siguiente: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo,
que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham, al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Mamre, y los cuales tomarán su parte. ¿Qué situación está sucediendo aquí? Para ponerlo en contexto, lo que pasó aquí es que, ¿se acuerda cuando Abraham y Lot se separaron? Bueno, Lot tomó su camino con su familia, pues cuando Lot se fue a Sodoma y a Gomorra, vinieron reyes enemigos y tomaron en cautividad Sodoma y Gomorra, llevándose a las mujeres, y entre ellos se llevaron a Lot. Entonces cuando se llevan a Lot, Abraham lo supo, y Abraham, él formó una compañía de siervos, como de 300 y tantos siervos, dice la Escritura, y fueron al rescate, fueron a rescatar a Lot. Bueno, para hacer corta la historia, Abraham y los 300 derrotan a estos reyes. 5 reyes los derrotan, los llevan y recuperan no solo a Lot y su familia, rescatan no solo a Lot y su familia, sino que también rescatan un gran botín, el botín de guerra. Entonces, cuando ellos van de vuelta ya al campamento con esta gran victoria de haber ganado la batalla, entonces se aparece en medio, dice claramente ahí, se aparece Melquisedec, rey de Salem, dice. Rey de Salem. E inmediatamente, rey de Salem, dice, Melquisedec, perdón, dice que saca pan y vino. Saca estos elementos como forma y culturalmente de compañerismo, de unidad, de comunión. Saca el pan y el vino y lo bendijo. No solamente saca el pan y vino y lo comparte, sino que bendice. Bendice el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, a Abraham. No solamente comparte eso, sino que lo bendice, dice. Y en respuesta a esto, ¿qué hace Abraham? Abraham le da los diezmos del botín que ellos habían capturado. Entonces, Melquisedec dice, rey de Salem. Salem es el antiguo nombre a la ciudad de Jerusalén. Es el antiguo nombre a la ciudad de Jerusalén. Ahora, dice que hay aquí un encuentro. Abraham le entrega los diezmos del botín de guerra a este rey. El rey Melquisedec y sacerdote comparte con él el pan y el vino. Hay algunos estudiosos bíblicos que opinan distinto a este pasaje, y algunos dicen que sí existió este hombre, rey de Salem, Melquisedec, sí existió en su época, y que el escritor a los hebreos está tomando esta porción como ejemplo para mencionar los dos títulos de Jesucristo, rey y sacerdote, y está tomando Melquisedec como rey sacerdote, que algunos estudiosos bíblicos dicen que existió. Pues este escritor a los hebreos dice, toma este ejemplo para decir que sí es posible que Jesús sea rey y sea sacerdote. Lo está tomando como ejemplo y lo está llevando a la memoria. Eso es lo que dicen algunos estudiosos bíblicos. Hay otros que piensan distinto. Hay otros estudiosos bíblicos dicen que realmente este Melquisedec es Jesús mismo apareciendo, manifestándose en el Antiguo Testamento. Y esto no es novedad, porque cuando uno estudia el Antiguo Testamento te das cuenta que sí, Jesús apareció, lo que se llama cristofanía, apareciendo Dios, Jesús mismo en el Antiguo Testamento. Y tenemos algunos casos, por ejemplo, por mencionar algunos, Jesús se apareció a Josué como el príncipe de los ejércitos de Jehová, que es Jesús apareciendo en el Antiguo Testamento, donde Josué se inclina. También vemos en Gedeón, cuando se aparece el ángel de Jehová y se aparece a Gedeón, también vemos ahí claramente que es Jesús quien apareció en el Antiguo Testamento. Entonces, no es novedad de que Jesús haya aparecido en el Antiguo Testamento, y no es novedad de que Jesús se haya aparecido en este caso puntual a Abraham. Entonces,
En estricto rigor aquí, el escritor entonces a los hebreos menciona a Melquisedec para explicar que Jesús viene de esa orden donde es rey y donde es sacerdote. Si miramos nuevamente a Hebreos capítulo 7, versículo 1, dice: este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. ¿Quién es Rey de Justicia? Melquisedec, y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces lo que quiere mostrar aquí el escritor con pruebas, con evidencias, como este caso puntual de esta situación del Antiguo Testamento de Abraham y Melquisedec, quiere mostrar aquí a los hebreos que Jesús es superior. Que Jesús es superior, dice. Otro detalle importante, es superior a el sacerdocio de Aarón, es superior a la orden de los levitas, a la orden de Leví, es superior. Eso es lo que quiere mostrar aquí el escritor a los hebreos, que el sacerdocio de Jesucristo es legítimo porque viene de la orden de Melquisedec. Y ya vemos que Melquisedec fue sacerdote del Dios Altísimo. En segundo lugar, dice aquí el significado del nombre. El significado del nombre. Melquisedec, dice aquí el escritor a los hebreos, que significa Rey de Justicia. Note bien esta frase, Rey de Justicia. Ahora, también significa Rey de Paz. Rey de Justicia, Rey de Paz. O sea, Melquisedec es justo, Melquisedec es pacífico. Melquisedec es un hombre justo y es un hombre lleno de paz. En ese orden. Ahora, entre paréntesis, es interesante, hermanos, que la justicia trae consigo paz. La justicia, dice, trae como consecuencia paz. Piense lo contrario, entonces. Si no hay justicia, no hay paz. Si no hay justicia, hay injusticia, no hay paz. Esa es la condición en la cual nosotros estamos viviendo hoy día como sociedad. No hay justicia, no hay paz. Sigamos adelante. También el escritor señala aquí otro hecho importante. No solamente el título, no solamente el oficio de Melquisedec como sacerdote y como rey, o como rey y sacerdote, sino que también dice que los padres de Melquisedec, dicen, no aparecen en su genealogía. No aparecen en su genealogía. Algunos escritores bíblicos dicen que el escritor, dice, omitió en cierta manera el nombre de los padres, pero aquí es claro, el escritor a los hebreos dice que no tiene ni padre ni madre, no tiene genealogía. Otros dicen que no tiene registro de su genealogía, y el escritor a los hebreos dice que ni tiene principio de días, es decir, no se sabe cuándo nació, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hecho semejante al Hijo de Dios. Personalmente creo yo que Melquisedec es Jesús manifestado en el Antiguo Testamento. Es Jesús manifestado en el Antiguo Testamento. Y lo que hace aquí el escritor a los hebreos es claramente mostrar al rey y sacerdote para siempre. Ahora, en el Salmo 110, versículo 4, dice claramente aquí, Salmo 110, 4, otra evidencia, dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Otra vez aparece aquí Melquisedec. Entonces el propósito principal del escritor a los hebreos es enseñar a los creyentes que Jesús es superior en sacerdocio. Jesús es rey y Jesús es sumo sacerdote, que viene del orden de Melquisedec, que no tiene genealogía. Melquisedec me refiero. Jesús es Dios, Hijo de Dios,
Jesús, Melquisedec, su reinado y su sacerdocio es eterno. El reinado de Jesús, el sacerdocio de Jesús es eterno. Entonces, el propósito del creyente, del escritor, perdón, aquí a los hebreos, es enseñar al creyente que Jesús es superior, sacando los prejuicios, recuerde usted, sacando los prejuicios que muchos hebreos tenían en la iglesia en aquella época. Entonces, el escritor dice que Jesús entonces es superior al sacerdocio de Aarón, al sacerdocio de los levitas, superior, porque Jesús viene del orden de Melquisedec. Número 2, el sacerdocio de Aarón tuvo su fin. En cambio, el sacerdocio de Melquisedec, como el sacerdocio de Jesús, no tuvo fin, es eterno. Número 3, Melquisedec es hecho semejante, dice, al Hijo de Dios. Jesús no es semejante, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Lo que lo demuestra, dice, en su reinado y en su sacerdocio eterno. Entonces, esa es la explicación que bíblicamente o escrituralmente el escritor a los hebreos está dando mayormente a los judíos prejuiciosos que estaban sembrando dudas dentro de la iglesia. Sigamos leyendo en el versículo 4 de capítulo 7 de Hebreos. Dice, considerad, después que da esta explicación de Melquisedec, mira lo que dice aquí. El escritor dice, considerad, dice, pues, ¿cuán grande era este? Se está refiriendo a Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. En primer lugar, está dando aquí el escritor otra evidencia clarísima, de acuerdo a la costumbre que tenían los levitas en aquella época, que era de recibir los diezmos. Recuerden que los diezmos también había sido un mandamiento de Dios, en donde el pueblo de Israel debía dar la 10ª parte de lo que ellos obtenían, darla, dice, al tabernáculo o al templo, y estos eran recibidos, recogidos, dice, por los levitas. Ya eran recogidos, recibidos por los levitas, como dice la Escritura. Entonces, eran estos hombres que recibían los diezmos. Ahora, el escritor aquí, tomando esto, dice, consideren esto, más bien piensen en esto, le dice. Que el patriarca Abraham, cuando menciona a Abraham, está diciendo la raíz de Israel, el patriarca, el padre de Israel, el origen de Israel, de donde nace Israel, dice, él le da los diezmos, dice, a Melquisedec, antes de que esto fuera establecido como ley. Abraham le da los diezmos. Ahora, está llevando aquí el escritor a los hebreos a que el judío en particular creyente pudiera pensar en esto. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que cuando Abraham da la acción de poder, de dar los diezmos a Melquisedec, Abraham con esa acción está demostrando o mostrando respeto, sumisión
y validando y reconociendo la autoridad de Melquisedec. Eso es lo que está diciendo. Reconociendo la autoridad de Melquisedec sobre, en este caso puntual, sobre Abraham. Y dice, el escritor dice, y de Abraham nació Aarón, Leví y todos nosotros. Por lo tanto, dice, ciertamente los, versículo 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, está claro. Es decir, sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada, refiriéndose a Melquisedec, no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Oiga, los diezmos eran llevados al templo, los diezmos le pertenecían al Señor, a Dios. Pero aquí Melquisedec dice, tomó los diezmos. ¿Qué está diciendo el escritor? Que Melquisedec es superior. Que Melquisedec es superior. Y Abraham se sometió a la autoridad de Melquisedec. Y en Abraham también viene sometido, ¿qué? Cuando dice estaban los lomos de Abraham, se está refiriendo claramente aquí que Aarón, Leví y todos todavía no nacían. Todavía no, está hablando genéticamente, todavía estaban en Abraham. Y Abraham como representante de Israel, o el origen de Israel, por decirlo de alguna manera, se sometió y reconoció la autoridad de Melquisedec. Interesante, interesante. Ahora, otro detalle importante, dice que Melquisedec, después que comparte el pan y el vino con Abraham, dice que lo bendijo. Lo bendijo, y aquí el escritor también recalca algo muy importante, dice que el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién es el menor aquí en este concepto? El menor es Abraham. ¿Quién es el mayor? Melquisedec. O sea, Melquisedec bendijo a quién? Abraham. Y con esto el escritor confirma una vez más que Melquisedec no solo es sacerdote, sino que también es rey. No solamente está confirmando el sacerdocio, sino también está confirmando que Melquisedec es rey. Ahora, es necesario recordar claramente que Aarón y Leví vienen de Abraham. Ahora, aquí hay una pregunta, porque aquí hay una pregunta interesante. Jesús entonces, cuando Él estuvo en vida y Él realizó su ministerio como hombre, realizando su ministerio porque Jesús fue 100% hombre, entonces Jesús viene de la genealogía de Abraham. Entonces, si Jesús viene de la genealogía de Abraham, entonces cuando el escritor a los hebreos está diciendo aquí que en Abraham se sometió, ¿también está incluido Jesús como hombre? No. No. ¿Por qué no? Por esta razón. Primero, Jesús, cuando se hizo hombre y habitó entre los hombres, Jesús nació como hombre de la genealogía de Abraham, en medio de la genealogía, como parte, por decirlo así, como parte de la genealogía de Abraham, como hombre. Como hombre. Pero no te olvides de esto, que Jesús también es Dios. Y eso era lo que al fariseo le costaba entender eso. Entonces, de hecho, hubo en una ocasión, en una oportunidad en que los fariseos le dicen, tú estás diciendo que, le dicen a Jesús, tú estás diciendo que tú eres superior a Abraham. A ver, momentito, le dijeron los fariseos, eso es blasfemia, eso te puede costar apedreamiento, decían los fariseos, porque tú estás dando a entender que tú eres superior a Abraham. O sea, tú, le dijeron los fariseos a Jesús, tú ni siquiera alcanzas a tener 50 años, le dice, y tú estás diciendo que eres primero que Abraham. O sea, estás cometiendo blasfemia. Entonces Jesús les dice lo siguiente, y aquí está la parte importante que les estoy explicando, que si bien es cierto, Jesús como hombre tuvo que nacer dentro de la genealogía de Abraham como hombre, pero Jesús, no te olvides de esto también, Jesús es 100% Dios. Y Jesús les explica, y Jesús les dice a los fariseos, como también nos enseña hoy día en Juan capítulo 8, versículos 57 y 58, dice, los judíos, dice, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? ¿Cómo puede ser eso? Y Jesús les responde lo siguiente, ponga atención, Jesús les dice, de cierto os digo, antes
que Abraham fuese, yo soy. ¿Se acuerdan lo que estamos estudiando el día domingo en la carta del apóstol Juan? Dice, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. ¿Está hablando de quién? De Jesús el verbo. Aquí está diciendo claramente Jesús, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo ya existía. Entonces, en conclusión a esta primera parte, hay dos cosas importantes que el escritor a los hebreos está señalando aquí en esta primera parte, en estos primeros 10 versículos. Número 1, presentar a Jesús como superior al sacerdocio de Aarón y de Leví. Jesús es superior, pero Jesús no es solamente sumo sacerdote, sino que el escritor a los hebreos está diciendo que Jesús es rey. Y el único en el mundo, absoluto, y en la historia del hombre que puede ser rey y sacerdote es Jesús. Jesús. Y el escritor a los hebreos está tomando como ejemplo Melquisedec, rey de Salem. Rey de Salem, rey de justicia, rey de paz y sacerdote. Que, insisto en esto, no son dos personas. Según lo que yo creo, Melquisedec y Jesús es la misma persona. Es la misma persona. Jesús como Dios manifestado en el Antiguo Testamento. Y no es la única vez. Jesús se ha manifestado en muchas otras veces en el Antiguo Testamento. Pues Jesús, si quiero enfocarme en esto, como sacerdote, intercesor, el puente, el que tomó nuestro lugar, el que está reparando lo irreparable, según el hombre, que es el pecado, que es esa separación de Dios con el hombre. Jesús vino a cumplir esa labor de sumo sacerdote, de tomar la mano de Dios y tomar la mano del hombre y hacer el puente, la conexión, la unión, solo a través de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Ese es el enfoque. Y cuando los judíos preguntaban y decían, ¿y de qué orden viene Jesús? Jesús viene la orden de Melquisedec. ¿Y quién estableció esa orden? Dios mismo estableció esa orden, ese mandamiento. Dios mismo estableció esa orden. Y Dios dice, Melquisedec o Jesús mismo bendijo ¿a quién? Al menor. ¿Quién es? Abraham. Entonces, en conclusión a esta primera parte, aquí Jesús como nuestro gran sumo sacerdote, superior a los ángeles, a Moisés, a la ley, superior al sacerdocio, a los sacerdotes, superior. Jesús Dios, como nuestro gran sumo sacerdote. Eso, cuando uno empieza a mirar todos los títulos de Jesús, uno cuando empieza a leer, empieza a ver y a estudiar, se da cuenta que Jesús está tan alejado, pero hay algo importantísimo que no debemos dejar pasar, es que Jesús fue 100% hombre. ¿Qué quiere decir con eso? Se compadece de cada uno, porque Jesús fue hecho semejante a los hombres. Así que Jesús como sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote, que viene de la orden de Melquisedec, su sacerdocio eterno, también es nuestro sacerdote personal, nuestro intercesor, por decirlo de alguna manera, personal, íntimo. Que ese sacerdote, que ese intercesor, ese puente, nos invita cada día a mantener una comunión personal con Él. ¿De qué manera? ¿De qué manera nosotros podemos acercarnos? Confesando nuestros pecados a Él en oración. Confesando nuestras debilidades, nuestras enfermedades, a nuestro gran sumo sacerdote, quien nos presta oído, quien está dispuesto a hacer ese puente entre Dios y nosotros. Tomarnos la mano, tomar la mano de Dios y hacer un puente, pero solo a través de Jesús. ¿De qué manera? Confesando nuestros pecados a Él. Por eso Juan, el escritor, dice, en algunas oportunidades, dice, si confesamos nuestros pecados, estoy citando primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si confesamos, confesar es derramarse.
Confesar es abrirse. Confesar es que no hay nada encubierto, que está todo puesto en la mesa. Eso es confesar. ¿A quién? A Jesús. Nuestros pecados. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, que levante la mano el que nunca ha pecado. Dice, si alguno hubiere pecado, dice, todos hemos pecado, dice. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, ¿te fijas? A Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y último versículo bíblico. Hebreos capítulo 4, versículo 15, versículo 16. Dice lo siguiente. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por lo tanto, hermanos, debemos venir al Señor, nuestro gran sumo sacerdote, confiadamente, tal como estamos, confesando nuestros pecados a Él, para mantener esta comunión con nuestro Padre Celestial, reconciliarnos con Él y seguir desarrollándonos espiritualmente, seguir creciendo y no quedándonos en los antiguos rudimentos, sino es necesario que podamos avanzar y podamos desarrollarnos espiritualmente. Dios les bendiga, oramos a Dios. Gracias te damos, Dios, por esta enseñanza. Gracias te damos, Dios, por ser nuestro gran sumo sacerdote, que intercede por nosotros, Señor, quien nos declara, Señor, muchas veces, Señor, limpios y puros, solo a través de ti, Señor. Te damos gracias por tener esta gran oportunidad de poder conocerte y de poder acercarnos a ti. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas. Limpia nuestros corazones y nuestras vidas. Y te recibimos siempre en nuestro corazón, para que así podamos siempre permanecer en comunión contigo, siendo constantes, disciplinados, responsables y perseverantes en esta comunión contigo. Te pido por todos mis hermanos y hermanas que están viviendo, Señor, tiempos difíciles de aflicción, que te reveles a sus vidas, de la manera que lo has hecho en mí y en muchos, Señor. Gracias te damos por tu palabra y rogamos tu bendición en esta noche por cada uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos míos, que Dios les bendiga. Muy buenas noches a todos ustedes. Que tengan una linda noche, que puedan descansar. Si usted quiere ofrendar y dar su diezmo, por favor puede hacerlo. Ahí está en pantalla las notas, los datos donde usted pueda hacer su ofrenda. Sigamos orando unos por otros. Sigamos orando especialmente por nuestro país y por la situación en la cual estamos viviendo. Que las autoridades de nuestro país, señalan que se va a venir la peor parte, o la peor parte está por venir. Hermanos, debe usted señalar esto. Nuestra confianza está en nuestro gran Rey y sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra confianza. Él es nuestro Rey. Él es nuestra justicia. Él es nuestra paz. En Él entonces debemos confiar, pero también debemos depender de Él y no de las personas. Debemos depender de Él. Para depender de Cristo tenemos que conocer a Cristo. Que Dios les bendiga. Que descansen. Muy buenas noches. Nos volvemos a ver el próximo domingo. Bendiciones. Adiós.